4 y les vamos a hablar de el trauma geriátrico. La siguiente, amigo, por favor. Primero vamos a hablar de que estas lesiones que se van a dar en los ancianos van a ser la quinta causa aproximadamente de la muerte en esta población. Esta se divide en varias situaciones por las cuales sucede esta tasa de mortalidad está presente. La primera de ellas, o de la que podemos mencionar, es el triage. La falta de un triage o la ausencia de este triage adecuado a los pacientes con traumatismos mayores con lesiones graves puede ser parte responsable de una alta y de la presencia de una alta mortalidad en este tipo de pacientes. Hablando del proceso de envejecer, la senescencia o el proceso de envejecimiento de los sistemas, de los órganos, tanto anatómico, fisiológicamente, el estado de enfermedad preexistente de estos pacientes antes de las lesiones y la fragilidad de los mismos como la disminución, por ejemplo, de la densidad ósea, van a ser parte o juegan un papel importante, ya que suponen un mayor riesgo de poder adquirir o de poder ser partícipes en estos traumatismos. Otros factores que podemos asociar con estos pueden ser la depresión, el abuso de sustancias, el maltrato, también puede ser un factor que podemos considerar, así como la falta de hacer, como lo comentamos en el triage, una evaluación minuciosa de los pacientes geriátricos, pues esto puede evolucionar, puede mejorar los resultados dependiendo de la correcta identificación, en este caso de los pacientes ancianos, y de la relación correcta de estos con las lesiones y con el riesgo de muerte. El riesgo de trauma, como lo mencionamos, va a ser determinado por todos estos factores, siendo el principal la senescencia, esos estados de enfermedad y la fragilidad del mismo. Y hablando de los efectos del envejecimiento, conocemos o sabemos que es un proceso donde estos sistemas, hablando del proceso de senescencia, tanto anatómica como fisiológicamente, pues se van a ver deteriorados. En este caso, va a haber una disminución de la función celular, la cual lleva a largo plazo a la pérdida de las funciones en cada órgano, en cada sistema, como parte de este proceso de envejecimiento. No vemos ahí la disminución de la reserva fisiológica en los mecanismos de adaptación y homeostáticos se van deteriorando, lo que va a causar un aumento en la susceptibilidad de la lesión. La disminución de esta reserva fisiológica se va a describir como aquellos mecanismos de adaptación o esa homeostasis que se va deteriorando, que va disminuyendo, lo que va a causar este aumento al momento de que el paciente sufre este tipo de lesiones, las cuales pues serán características de esta etapa o de los ancianos específicamente. En otras palabras, cuando vamos perdiendo o cuando los pacientes van perdiendo de forma progresiva esa capacidad funcional, pues va a hacer que el individuo sea más vulnerable o sea más frágil ante estas lesiones o ante las agresiones. Vamos a reconocer que se pierde resistencia, que se aumenta, como dijimos, la vulnerabilidad y se va a disminuir la capacidad del organismo para responder al estrés de una enfermedad o en este caso, en este tema, al estrés o a una lesión o a un traumatismo. En este caso hay condiciones preexistentes, como podemos mencionar la edad, el género, la gravedad de la misma lesión, que van a tener un impacto en la morbimortalidad. Siendo estos tres factores determinantes para que esta, como lo mencionamos, sea la quinta causa más importante de mortalidad. Estas condiciones preexistentes también podemos mencionar la cirrosis, la coagulopatía, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la enfermedad isquémica y la diabetes tipo 2. En este caso, estas cinco condiciones van a ser las que van a influir de manera importante, de manera relevante en los resultados de este tipo de pacientes traumatizados. La que sigue, por favor, amigo. Bueno, en los mecanismos de lesión vamos a encontrar distintos casos. En este caso las vamos a ir mencionando una, una por una.
Primero el mecanismo cardíaco, vamos a mencionar los cambios funcionales, va a disminuir como mencionamos o como dijimos la función, va a disminuir también la sensibilidad a catecolaminas, va a disminuir la masa de las células musculares o de los miocitos, va a estar presente la aterosclerosis de los vasos coronarios, va a aumentar la poscarga, va a haber un gasto cardíaco fijo y la frecuencia cardíaca también va a mantenerse fija. Y en las implicaciones para la atención, pues vamos a tener presente una falta de respuesta clásica o normal a la hipovolemia, va a haber un riesgo importante de isquemia cardíaca, va a haber un riesgo aumentado también de arritmias y una presión arterial basal eh, aumentada también. La que sigue, por favor. En cuanto a los mecanismos de lesión pulmonar, vamos a tener cambios funcionales como la cifoescoliosis, va a estar disminuido el diámetro torácico transversal, a estar disminuido también el retroceso elástico, la capacidad de residual funcional, el intercambio de gases, el reflejo de la tos y la función mucociliar. Esto aunado a todo el daño pulmonar ocasionado o causado por este tipo de lesiones, además de un aumento en la colonización orofaringea en estos pacientes. Además de que con las implicaciones para la atención va a haber un aumento del riesgo de insuficiencia respiratoria, un aumento del riesgo de neumonía, que aproximadamente es del 30% en estos pacientes, y la tolerancia a las fracturas costales va a ser negativa o se va a encontrar disminuida. La que sigue, por favor. En el caso de los mecanismos de lesión renales, vamos a tener también cambios funcionales. Eh, en este caso va a disminuir la masa renal, va a disminuir por obvias razones por la misma falla renal, la tasa de filtración glomerular y la sensibilidad a la hormona antidiurética como a la aldosterona. Así pues, las implicaciones para la atención de este tipo de pacientes, vamos a tener que realizar análisis de laboratorio renales sí, de rutina. ¿Para qué? Para corroborar, saber y comparar los resultados, esperando a que estos sean normales. Obviamente, dependiendo de la gravedad y del grado de las lesiones, vamos a tener que los fármacos para la insuficiencia renal van a estar indicados en este tipo de pacientes, va a estar disminuido la capacidad para concentrar la orina en estos pacientes, va a haber un aumento, una lesión renal aguda persistente e importante, por lo mismo el flujo de la orina puede ser normal, pero el paciente puede tener hipovolemia en estos casos. La que sigue, por favor, amigo. En el caso de los mecanismos en la piel y en el sistema musculoesquelético va a haber cambios funcionales como la disminución de la masa corporal magra, va a estar presente la osteoporosis, va a haber cambios en las articulaciones y cartílagos, cambios degenerativos normales en este proceso de envejecimiento, en este proceso osteoporótico, va a haber una disminución de elastina cutánea y de grasa subcutánea de igual forma, además de tener un riesgo mucho mayor en fracturas, una disminución de la movilidad. Vamos a tener que eh, priorizar el cuidado dependiendo de la gravedad de la lesión, puesto que el paciente, dependiendo de la lesión de la que estemos hablando y la que esté presentando. Por eso mismo vamos a tener que pensar en hacer una intubación urgente en ese momento. Van a estar aumentadas las lesiones cutáneas por la misma inmovilidad que presentan estos pacientes. Va a haber riesgo de hipotermia porque pensemos que en estos pacientes va a haber una hipovolemia presente también y va a haber retos tanto diagnósticos como en el tratamiento en el caso de la rehabilitación de estos niños, puesto que no es el mismo tiempo de recuperación y el tiempo de hospitalización también se ve aumentado en estos casos. La que sigue, por favor, amigo. Que continúe Basurto, por favor. Sí, doctor. Por último tenemos los efectos del envejecimiento a nivel endocrino, en los cuales en la parte funcional va a haber una disminución en la producción y respuesta a la tiroxina y también una disminución de la hidroepiandrosterona. Y en cuanto a las implicaciones para la atención, pues va a estar
a tener que observar si, bueno, si hay un hipotiroidismo subclínico, que sería como el oculto, que no presenta síntomas, sin embargo, pues habría que hacer pruebas para confirmarlo. Un estado con hidrocortisona, es decir, que se induzca, y un aumento, esto va a aumentar el riesgo de infecciones para nuestros pacientes. Ay. Pasando a los mecanismos de lesión, tenemos que dentro de estos mecanismos, los cuales los más comunes en estos pacientes van a estar las caídas, las colisiones vehiculares, las quemaduras y las lesiones o traumas penetrantes. En cuanto a las caídas, bueno, el riesgo de estas caídas va a aumentar con la edad y este representa el mecanismo más común de lesiones que pueden llegar a ser fatales para este tipo de pacientes. También es la causa más común de que las personas pues de esta edad sufran un trauma craneoencefálico, y esto se le atribuye a la mitad, más bien a esto se le atribuyen la mitad de las muertes igual en esta población. Otra entidad importante, bueno, van a ser las fracturas de cadera, ya que la mitad de los pacientes que sufren una no podrán vivir de manera independiente el resto de su vida. Y estas fracturas pues van a ser más comunes en las mujeres, ya que recordemos que bueno, pierden densidad ósea más rápido que los hombres, y en parte porque la caída de los niveles de estrógeno que se producen con la menopausia, pues acelerará el proceso de pérdida de esta masa ósea, por eso es más común en las mujeres. Entre los factores de riesgo podemos encontrar los relacionados con la edad avanzada, impedimentos físicos, antecedentes de una caída, el uso de algunos medicamentos, la demencia senil, una marcha inestable y pues deficiencias visuales, que son dentro de las más comunes o por los cuales la mayoría de estas lesiones en estas personas. En cuanto a las colisiones vehiculares, generalmente los accidentes en los cuales se ven involucrados las personas mayores de 65 años van a ocurrir durante el día, los fines de semana, y pues en donde se van a involucrar a otros vehículos. Entre también los factores de riesgo relacionados con la edad que predisponen a estos pacientes son que sus tiempos de reacción son más lentos, tienen un punto ciego más grande, tienen una movilidad cervical limitada, una disminución en cuanto a la audición y, bueno, un deterioro cognitivo que pues va a predisponerlos. En cuanto a las quemaduras, pues van a ser lesiones más devastadoras debido a múltiples factores y, bueno, estas van a variar según el tamaño, que puede ir desde pequeño a moderado, y pues esto va a estar relacionado con el riesgo potencial para que ponga en peligro la vida del paciente. Y bueno, va a existir una alta mortalidad en este grupo etario, y entre los factores de riesgo relacionados también con esto, con la edad, nuevamente son la disminución en los tiempos de reacción, los problemas de audición y visión, la incapacidad de escapar de aquellas estructuras o de la situación en la que el paciente se encuentre por por esto mismo, o sea, la disminución en los tiempos de reacción va a estar relacionado con la incapacidad de poder escapar o de alejarse de la zona del accidente, a la senescencia de los órganos, a los cambios en la piel y a la incapacidad también del paciente para satisfacer las demandas fisiológicas que pues van a estar asociadas con la lesión por quemadura, por como lo habían mencionado, por la fragilidad y vulnerabilidad de acuerdo pues a la edad, o que provoca, que conlleva la edad, perdón. Y bueno, en cuanto al trauma penetrante, por mucho va a ser el traumatismo cerrado el mecanismo más predominante de lesión en estos adultos mayores, siendo la cuarta causa más común de muerte por traumatismo. Y va a existir un número significativo de personas mayores de 65 años que van a ser víctimas de estas lesiones. Principalmente van a ser, son lesiones intencionales o de suicidio. Y bueno, esto es también en mayor parte por
el uso de armas de fuego. Pasando ya a la parte de nuestra revisión, tenemos la revisión primaria y la reanimación, en la cual pues va a ser importante volver a mencionar los mecanismos de los efectos del envejecimiento, que ya también habíamos mencionado hace unas diapositivas, en la cual pues el manejo del trauma en el adulto también debe iniciar con la evaluación del ABC en cuanto a la vía, la respiración y la circulación, al igual que pues en todos los pacientes traumatizados. Debemos tomar en cuenta los efectos del envejecimiento y sus implicaciones para la atención. Como a nivel circulatorio, pues la función que va a estar decreciente, va a haber una disminución de la sensibilidad a las catecolaminas y bueno, en la masa de los miocitos. A nivel respiratorio, pues vamos a tener la mala postura, bueno, la hipoescoliosis torácica y esta disminución del diámetro torácico transversal. A nivel renal, pues la pérdida de masa renal que va a haber junto con la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y bueno, a nivel endocrino, la disminución de la sensibilidad de la hormona antidiurética y bueno, la aldosterona. En la piel y el tejido, pues la osteoporosis, que va a ser importante para las fracturas, es de los factores más importantes para las siguientes evaluación de las lesiones. Y bueno, esto tomarlo en cuenta para iniciar la evaluación y poder darle un buen tanto tratamiento como pronóstico a estos pacientes. Para la vía aérea, bueno, es importante mencionar o recordar que estos pacientes tienen en su mayoría de los casos dentaduras postizas que pues pueden desprenderse y sufren el riesgo de tener obstrucción de la vía aérea. En estos casos, si la dentadura no se desprende y no obstruye la vía aérea, hay que dejarla en su lugar, ya que pues brindaría un mejor ajuste para la ventilación con bolsa o el ajuste de una máscara. Y bueno, en caso de que el paciente esté desdentado, se le pueden colocar gasas en esta zona y de las encías y la mejilla para lograr el ajuste, bueno, un mejor ajuste. Y los cambios artrósicos pueden dificultar la abertura bucal y el manejo de la columna cervical, por lo que pues también es importante tomarlos en cuenta al momento del manejo en esta área. Y al realizar la intubación, se debe reducir la dosis de barbitúricos o benzodiazepinas y otros sedantes entre un 20-40% para, pues, de esta forma minimizar el riesgo de depresión cardiovascular. Para la evaluación de la respiración y ventilación, bueno, tenemos que los cambios en la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica pueden causar un aumento del trabajo respiratorio y pues esto pondría a nuestro paciente en alto riesgo de insuficiencia respiratoria. Es importante recalcar que pues en este tipo de pacientes se va a encontrar disminuida la alteración de la frecuencia cardíaca en presencia de hipoxia y debemos tomar en cuenta los cambios en el paciente como lo son el aumento de la hipoescoliosis, la disminución de la capacidad funcional pulmonar, la disminución del intercambio gaseoso, la disminución del reflejo de la tos y del aclaramiento mucociliar de las vías aéreas. Y en cuanto al manejo, hay que considerar el manejo de las fracturas costales y bueno, que esto sea de manera inmediata y asegurar la aplicación apropiada de la ventilación mecánica. En cuanto a la circulación, para la evaluación circulatoria de nuestro paciente va a ser importante no categorizar como hemodinámicamente normal a estos pacientes, ya que este puede tener una frecuencia cardíaca y un gasto cardíaco fijo. Y bueno, esto ocasionaría que la respuesta a la hipovolemia produzca un aumento de las resistencias vasculares periféricas. También hay que tomar en cuenta que muchos de estos pacientes pueden tener una hipertensión ya preexistente, por lo que hay que considerar al paciente como hipotenso cuando la presión arterial sistólica se encuentre debajo de los 110 milímetros de mercurio. También es importante identificar
Los pacientes con hipoperfusión tisular, ya que para esto puede utilizarse el déficit de base, el lactato sérico y bueno, el índice de choque e indicadores finales de los tejidos. También hay que considerar el uso precoz de un monitoreo avanzado, como pues lo son la presión venosa central, una ecocardiografía, y bueno, esto para orientar una óptima reanimación, ya que el paciente pues puede presentar enfermedades cardiovasculares preexistentes que pues igual incluirían en esta parte de la evaluación primaria y serían fundamentales para el buen pronóstico. Aquellos en el déficit neurológico, aquí es importante ya que el traumatismo cráneoencefálico tiene una alta incidencia en la población geriátrica y bueno, en ellos existe un mayor riesgo de un hematoma epidural, ya que pues en esta etapa lo que pasa es que con la dura madre se adhiere más al cráneo y pues esto aumenta el riesgo. También el uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal. Y bueno, en caso de que sepamos que nuestro paciente toma estos medicamentos, va a ser importante revertir el efecto. También en estos pacientes debe de evaluarse si se presenta alguna enfermedad aterosclerótica que pues puede producir lesión cerebral por un trombo o una embolia. También debemos evaluar si el paciente presenta atrofia cerebral persistente, ya que podría inferir en la evaluación neurológica. Y bueno, la enfermedad degenerativa de la columna cervical, bueno, vertebral, perdón, pone en riesgo a nuestro paciente de sufrir más fracturas y lesiones en la médula espinal. Y bueno, esto va a ser, como mencionaba en la parte de las caídas, la causa más frecuente va a ser por caídas, ya sea tanto, incluso hasta de baja energía cinética, por lo que es importante hacer una evaluación de esto con una TAC para pues identificar estas lesiones de forma temprana y oportuna. Tenemos en la exposición y control ambiental que la pérdida de grasa subcutánea, las deficiencias nutricionales, así como las afecciones médicas crónicas y las terapias médicas preexistentes colocan a estos pacientes en riesgo de hipotermia y, bueno, complicaciones por la inmovilidad, causando lesiones por presión y excitación. En estos pacientes geriátricos, la evaluación rápida y el retiro precoz de las tablas espinales y de collares cervicales y la prevención de la hipotermia van a minimizar de forma importante las complicaciones, que es lo que se busca pues en cada uno de estos, bueno, más bien como objetivos, ¿no? Disminuir las complicaciones y salvarle la vida al paciente. Dentro de las lesiones específicas, las más comunes en esta población van a ser las fracturas costales, por lo que les comentábamos, tanto de la disminución ósea y los otros efectos del envejecimiento, y también lesiones cerebrales traumáticas y las fracturas pélvicas. Estas lesiones se van a presentar con mayor prevalencia por estas características propias de estos pacientes y los cambios que sufren durante este proceso del envejecimiento y la senescencia. Las fracturas costales, bueno, en estos pacientes van a tener un mayor riesgo de fracturas costales debido a la pérdida de densidad ósea, que es el punto más importante nuevamente, les comento. Y bueno, la causa más común de una fractura costal es una caída pues a nivel del suelo, seguido de los choques vehiculares. Y bueno, pero en estos pacientes pues el choque va a tener menos prevalencia, ya que pues estos pacientes pues residen en sus domicilios sin poder salir o ya por los mismos familiares que pues deciden mantenerlos dentro del domicilio. O también porque pues nada más son algunos pues como veremos adelante pues están abandonados, entonces pues por eso las caídas son más
más comunes. En estas fracturas, la principal complicación es la neumonía en un 30%, y bueno, el riesgo de mortalidad va a aumentar por cada, dependiendo del paquete neurovascular que pues se afecte. En cuanto al tratamiento de este tipo de fracturas, el manejo del dolor puede requerir fármacos orales o intravenosos, incluso transdérmicos. Sin embargo, pues en estos pacientes igual por la edad, se opta más por la parte de medicamentos intravenosos. Y la insuficiencia respiratoria en estos casos se va a desarrollar después de estas caídas y de las fracturas costales, por lo que debemos reconocer el deterioro pulmonar existente y, bueno, de igual forma, proporcionar analgesia eficaz, evaluarlo y reconocer las comorbilidades que estén agregadas y el impacto del paciente a las lesiones y también, bueno, su respuesta a cada uno de los tratamientos. Y de esta forma, pues irlo ajustando. Que continúe Castillo, por favor. Sí, doc. Bueno, en cuanto a la lesión cerebral traumática, pues la población genética es la que tiene mayor riesgo de morbimortalidad asociada a este tipo de lesiones, por todo pues lo que ya comentamos. El aumento de esta mortalidad, pues más que estar relacionado con la magnitud de la lesión, se refiere a la incapacidad del paciente de edad avanzada para recuperarse de este tipo de episodios. Para el diagnóstico, se habla de la tomografía computarizada. Este es un estudio ideal que nos va a ayudar para identificar las lesiones, añadiendo o señalando algún evento preexistente. Por ejemplo, atrofia cerebral, demencia, accidentes cerebrovasculares. En cuanto a mortalidad en pacientes que utilizan tratamientos con anticoagulantes o antiplaquetarios, pues esta característica aumenta considerablemente el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Y bueno, la inversión de este tipo de tratamiento de forma inmediata puede mejorar el resultado terapéutico de los pacientes. Este resultado lo podemos obtener de manera rápida y agresiva si se utiliza un complejo de protomina. Se le da bueno, usamos plasma y le damos al paciente vitamina K. El estado de coagulación de estos pacientes no puede ni debe ser anormal para evitar un evento secundario concomitante de esta lesión. La que sigue, por favor. Bueno, para este tipo de lesiones, de igual forma se deberán evaluar los objetivos del tratamiento de la lesión y esto para tener parámetros para poder monitorizar y verificar la evolución y el estado adecuado del paciente. Bueno, aquí tenemos esta tabla que nos da el ATLS, perdón, en donde nos da los parámetros clínicos en cuanto a la presión arterial sistólica, mantenerla arriba de 110 milímetros de mercurio. Recordemos que en estos pacientes un nivel por abajo de 110 milímetros en la sistólica, estaríamos hablando de hipotensión. La temperatura mantenerla entre 36 y 38, su glucosa entre 80 y 180, la hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro, y bueno, así consecutivamente mantener estos niveles para disminuir el riesgo de mortalidad. La que sigue, por favor. ¿Le pueden cambiar, por favor? ¿Sigues ahí, Adri? Sí, creo que se trabó. ¿No la ves? Sí, pero quiero que le cambies a la de fracturas pélvicas, por Perdón, favor. perdón. Sí. Ay, ya, lo siento. Sí, no te preocupes, gracias. Bueno, las fracturas pélvicas en esta población pues resultan tan comunes en caídas a nivel del suelo, donde normalmente pues no habría una fractura, ¿no? En pacientes jóvenes. Y bueno, hay pacientes que pueden agravar el estado de la lesión, como la edad, la incidencia o el aumento de la osteoporosis. Pues la mayoría de las personas de más de 60 años tienen indicios de osteoporosis, como ya lo comentó hace unas diapositivas mi compañera. Y la mortalidad por fractura de pelvis es 4 veces mayor en los pacientes con edad avanzada que en los pacientes de edades más jóvenes. Y en este tipo de fracturas, la necesidad de realizar transfusiones sanguíneas, incluso siendo fracturas estables en apariencia, es significativa más alta que en edades avanzadas. De igual forma, los adultos mayores van a tener una estancia hospitalaria mucho más prolongada.
y tienen menos posibilidades de una recuperación satisfactoria, al grado de volver a tener un estilo de vida independiente. Bueno, aquí lo que se refiere es que no van a poder tener un estilo de vida pues que se lleven a cabo ellos solos, ¿no? Sino van a tener que tener a alguien que los apoye a su día a día. Y bueno, hablando de esto, pues se considera la prevención de caídas, siendo la circunstancia número 1 como el pilar de la reducción importante de la mortalidad causada por las fracturas de pelvis, es decir, la prevención es lo más importante. En las casas de estos pacientes, pues no, bueno, debe de haber superficies planas, disminuir pues todos las cosas donde potencialmente puede haber una caída, como las alfombras, escalones, superficies que no sean planas, quitar superficies resbaladizas, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, circunstancias especiales. Bueno, va a haber situaciones especiales que requieran ser consideradas en el tratamiento de los pacientes geriátricos traumatizados, y de estas mencionamos 3, que es la medicación previa, el maltrato y la definición de los objetivos de atención. En cuanto a la medicación previa, aproximadamente el 20% de los pacientes adultos mayores con enfermedad coronaria usan. Con enfermedad coronaria, el 10% de los pacientes con hipertensión usan beta bloqueadores. Entonces, cuando uno de estos pacientes sufre una hemorragia, ocurre el bloqueo fisiológico inherente a la respuesta esperada a la hipovolemia, y esto representará dificultades en el triage y en el tratamiento. Otros tratamientos previos que también es importante investigar y considerar en estos pacientes es la terapia anticoagulante, la terapia antiplaquetaria y el uso de inhibidores directos de la atromina, porque estos nos van a alterar, bueno, estos nos dan problemas importantes en el paciente con hemorragia. Por lo tanto, debemos identificar qué tipo de medicamento es y administrar un agente de reversión, si es que lo tenemos, y estas medidas pues pueden salvar la vida del paciente. La que sigue, por favor. Ahora, este es un punto muy importante, el maltrato al adulto mayor. Es muy común. Bueno, cuando nosotros evaluamos un paciente geriátrico traumatizado, el equipo debe considerar la posibilidad de maltrato, que es definido como, bueno, el A13 así lo define como cualquier aplicación intencional de lesión, confinamiento irrazonable, intimidación o castigo cruel que causa daño físico, dolor, angustia mental u otra privación intencional por un cuidador de bienes, o la privación de servicios que son necesarios para evitar daño físico, angustia mental o enfermedad mental. Este va a ser tan común como las cifras del maltrato infantil, y este se va a dividir en 6 categorías. La primera es el maltrato físico, la segunda es el maltrato sexual, la tercera es la negligencia, el cuarto es el maltrato psicológico, el 5 es la explotación financiera y física, y bueno, la sexta es la violación de los derechos. No es raro que varios tipos de maltrato ocurran a la vez, es decir, que haya, o sea, que no solo exista uno, sino que por ejemplo haya maltrato fisiológico y a la vez, psicológico, perdón, y a la vez explotación financiera, o sea, pueden haber estos dos o varios, ¿no? Con una causa multifacética, el maltrato a los adultos mayores a menudo no se reconoce ni se denuncia, pero el paciente va a mostrar signos de maltrato que pueden ser sutiles, como por ejemplo falta de higiene, que el paciente esté deshidratado, o incluso puede pasar, todo esto puede pasar desapercibidos, y es por eso que nosotros como equipo debemos estar atentos a todo esto, o al menos sospechar, ¿no?, de que hay un maltrato físico de estos pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, en esta diapositiva nosotros les mostramos una tabla donde vemos los posibles hallazgos físicos que nos pueden orientar a que el paciente está sufriendo un maltrato. La presencia de estos hallazgos físicos que sugieren maltrato también se deben de acompañar de una historia detallada. Y si los hallazgos físicos con la historia no concuerdan o revelan un retraso intencional en el tratamiento, se debe reportar inmediatamente a las autoridades apropiadas para, ¿no?, profundizar en la investigación. Y si existe confirmación o sospecha del maltrato, pues tomar las medidas apropiadas, incluyendo la separación del paciente de la situación abusiva. Es importante que recordemos que el maltrato físico ocurre en 14% de las hospitalizaciones por trauma geriátrico, y la consecuencia final es una mayor mortalidad que en los pacientes más jóvenes.
De acuerdo a la guía o al ATLS, más de 1 de cada 10 adultos mayores puede experimentar algún tipo de maltrato, pero solo se van a informar 1 de cada 5 o menos. Y esto requiere un enfoque multidisciplinario para abordar a los componentes de atención a víctimas del maltrato geriátrico. No, las de antes. Bueno, aquí ya explicando la tablita, pues podemos encontrar contusiones que afectan a áreas internas de los brazos, partes internas de los muslos, palmas, etcétera. Contusiones múltiples y agrupadas, escoriaciones en el área axilar o en la muñeca o los tobillos. Esto puede ser por ataduras o sujeciones, lesiones en el puente nasal o en la región frontal, por traumatismo con sus anteojos, equimosis periorbital, también lesiones orales, patrón de alopecia inusual, lesiones por presión o úlceras no tratadas en áreas que no sean lumbosacras, fracturas no tratadas, fracturas que no involucran cadera, húmero o columna vertebral, es decir, que no involucren las fracturas más comunes en este grupo de edad, heridas en diferentes estados de evolución, heridas en los ojos y en la nariz. También podemos encontrar quemaduras y escalduras por contacto, hemorragias o hematomas en el cuero cabelludo. Ahora sí la que sigue, por favor. Bueno, aquí pues el objetivo de esta diapositiva es mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, aquí en el pacientito que está en la esquina superior derecha, digo izquierda, pues tiene equimosis periorbital. En la paciente en medio, pues tiene aquí una lesión en el puente nasal, seguramente por una lesión con sus anteojos. Aquí pues hay sufrimiento psicológico, ¿no? En la de la paciente superior derecha. Aquí pues el maltrato emocional o también el maltrato financiero. Muchos de estos pacientes pues tienen pensiones, ¿no? De las cuales sus hijos pueden hacer uso de ellas. Entonces a esto se refiere el maltrato financiero. La que sigue, por favor. Bueno, la definición de los objetivos de atención. Otra vez mencionando que el trauma es la quinta causa de muerte en pacientes mayores de 65 años y entre los pacientes traumatizados. Y aunque los adultos mayores representan solo el 12% de todo este grupo de pacientes traumatizados, también representan casi el 30% de las muertes debido a traumas. Y esto se debe a que el avance en la edad contribuye a un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Y también debemos considerar que las enfermedades preexistentes, que ya mencionamos varias veces, puede acompañar a la fisiología del envejecimiento. Y el enfoque de la atención debe ser centrado en el paciente y debe incluir una conversación temprana con el paciente y su familia respecto a los objetivos de una atención de las decisiones de tratamiento. Y en el contexto de trauma se debe tener un diálogo precoz y abierto para fomentar la comunicación. Hay que tener presente que muchos pacientes ya han discutido sus deseos respecto a las terapias para mantener la vida antes de que ocurra el evento agudo que lo llevó a urgencias. Y bueno, la consulta temprana con los servicios de cuidados paliativos puede ser útil para que se determinen las limitaciones en la atención y los enfoques paliativos efectivos para aliviar los síntomas de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, ya por último, el trabajo en equipo que menciona el ATLS. Menciona que pues un equipo de trauma con una comprensión de los cambios anatómicos y fisiológicos únicos relacionados con el envejecimiento puede tener un impacto positivo en el resultado del paciente. Es decir, es importante conocer todos los cambios fisiológicos, anatomofisiológicos que los pacientes adultos tienen para así el equipo pues tenga mayor facilidad en el control del trauma. También la intervención rápida y oportuna del equipo de trauma puede ser necesaria para los pacientes de edad avanzada que no cumplen los criterios tradicionales para la activación. Por ejemplo, una simple lesión como una fractura de tibia abierta en una persona mayor va a representar un riesgo para la vida que en un paciente joven pues no lo representaría. Y el efecto de los fármacos cardíacos, tales como los beta bloqueadores que ya mencionamos, pueden hacer menos eficaz la respuesta fisiológica típica a la hemorragia, dificultando la interpretación de los signos vitales. Y bueno, el miembro del equipo responsable en gestión debe asegurar que el líder del equipo sea consciente de incluso pequeños cambios en los parámetros fisiológicos y que evalúe la condición de perfusión para identificar de forma temprana una hemorragia que podría ser catastrófica en estos pacientes. Y por último, el líder del equipo debe tener en cuenta las directrices anticipadas de los pacientes y reconocer objetivos de la atención del paciente.
Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿No? Yo sí, Doctor, yo tengo una duda. A ver, díganme. En pacientes que, o sea, adultos mayores que han tenido varias caídas, o sea, recurrentes, ¿se puede indicar anticoagulantes? O sea, ya que han tenido como, pues sí, caídas o golpes fuertes y, o sea, no sé si estén indicados anticoagulantes o exista un riesgo de que puedan generar, no sé, algún trombo o alguna embolia pues por las mismas lesiones que han tenido. A ver, primero, relación de trauma y anticoagulantes, a menos que exista alguna enfermedad preexistente que amerite el tratamiento con este tipo de medicamentos, si no, no habría por qué darlos, ¿no? Definitivamente. Y darle anticoagulantes para evitar que por una caída se forme un trombo y se libere. Es más el riesgo de que sangre más, o sea, de que tenga un mayor efecto ese anticoagulante y que con pequeños microtraumatismos tengan mayores sangrados a que forme émbolos asociados al trauma y que el trauma produzca, bueno, y que se produzca, ¿verdad? Lesiones a distancia sobre todo. Entonces, como tal, el anticoagulante tiene su indicación bien precisa, ¿verdad? Para problemas con pacientes con cardiopatías, entonces, o síndromes coronarios agudos, ¿verdad? Pero no asociado al trauma, definitivamente. Es mayor el riesgo. Aún inclusive si no usáramos anticoagulantes, si usáramos antiagregantes plaquetarios, que es menos el riesgo de sangrado, aún así se ha visto que pacientes que habitualmente toman antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Con pequeños microtraumatismos, por ejemplo, el roce de la esquina de una mesa, de una silla, llegan a provocar grandes zonas de equimosis. Entonces, a esa edad o a un paciente mayor, realmente no, si no hay indicación por otra enfermedad preexistente, por trauma no se debe dar anticoagulantes. Gracias, doctor. ¿Alguien más tenía una duda, una pregunta? Doctor, respecto a la fractura de cadera, he escuchado algunas veces, en algunas ocasiones, que lo que sucede no es que se caigan y se fracturen la cadera, sino que más bien al revés, sino por la osteoporosis, ahí se puede presentar la fractura y después, consecuencia de eso, se caen. En su experiencia, ¿es cierto o cuál es más Que sea común? una fractura espontánea. Sí, Siempre tiene que haber, aunque sea un pequeño microtraumatismo, pero siempre debe de haber algo que se asocia. O sea, espontáneamente no se puede fracturar, o no se fractura un hueso, y menos el de la cadera. Entonces, por lo regular es un pequeño sentón, se caen de la altura de la silla, ¿verdad? Y es lo que provocan, o sea, no requiere de grandes traumas para provocar fracturas, definitivamente. ok, doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, miren, aquí, bueno, igual que en el trauma pediátrico, acuérdense los cambios que se van dando conforme avanza la edad, ¿verdad? Son pacientes con una reserva fisiológica de todo el organismo muy disminuida y la respuesta al estrés del trauma, pues también, ¿verdad? Va a estar alterada. No esperemos grandes, por ejemplo, grandes taquicardias o taquicardias extremas, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Y mucho menos si tienen o usan medicamentos previos, ¿no? Sobre todo beta bloqueadores, calcio antagonistas, que tienen un efecto secundario de tendencia a la bradicardia. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. La respuesta a pérdida de volumen, ¿sí? Lo lógico sería que no necesitar grandes cantidades de pérdida de volumen para mantener o para presentar una gran manifestación clínica, pero por desgracia, ¿verdad? Por todos esos antecedentes de pérdida de respuesta fisiológica,
por desgracia, muchos pacientes, eso hace que lleguen en forma tardía a su atención, por eso el incremento importante de la mortalidad. Entonces, esto, ¿verdad? No se nos debe de olvidar. Igualmente, algunos cambios anatómicos que se van dando para el manejo de la vía aérea. Entonces, esto todo es algo que debemos de tener en cuenta. Y también algo bien importante, ¿verdad? Ahora, así como el maltrato infantil es el maltrato de la persona mayor o del adulto mayor, que se da mucho, ¿verdad? Y ese maltrato va desde llevarlos a un asilo y dejarlos olvidarnos de ellos, desde ahí ya empieza un maltrato. Entonces, y ahora ya es un problema de tipo médico-legal. Entonces, igual, si nosotros, ¿verdad? Vemos algún tipo de lesión que no concuerde con el mecanismo de lesión descrito, entonces, bueno, pues tenemos que hacer una adecuada descripción, una adecuada interrogatorio, la nota correspondiente y avisar a trabajo social para que a su vez avise al Ministerio Público. Entonces, todo eso no se nos debe pasar, porque si no, después nosotros nos convertimos, ¿verdad?, en parte del problema, el problema se nos revierte y al rato nosotros somos el que tenemos el problema de tipo médico legal. Acuérdense que todo paciente con trauma, todo paciente con trauma es un caso médico legal. Entonces ya, si de ahí ya empezamos, ¿verdad?, los síndromes de maltrato, ¿verdad?, tanto infantil como al paciente mayor o como a la persona, a la paciente embarazada, bueno, pues también eso, ¿verdad?, incrementa el riesgo para nosotros. Entonces, todo eso, ¿verdad?, debemos de saberlo describir adecuadamente, informar, ¿verdad?, a trabajo social para que a su vez informe al Ministerio Público. ¿Alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más? ¿No? No, doctor. Doctor, Muy creo bien. que ¿Ya está todo. listo el equipo 5?